herramientas y seguir las indicaciones de la palabra de Dios. Y para eso tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, alabado el nombre de Dios, que nos anima cómo usar esa armadura. Retoma la autoridad que el Señor ha ganado para ti, alabado el nombre de Dios para siempre. Levántate en esta hora en el nombre del Señor. Levántate ahí donde tú estás en el nombre del Señor. Y que seas fortalecido en el poder de su fuerza. Señor, gracias que no estamos solos. El Señor mismo marcha delante de ti. El Señor mismo está contigo. Él lo dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no tendrás que desanimarte porque yo estoy ahí contigo. Señor, y yo lo creo esta mañana, en el nombre de Jesús, yo creo la palabra que tú has hablado. Así que si puedes, levanta tu voz, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor, Señor, gracias, porque tú estás aquí conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Y tú caminas delante de mí para la gloria y honra de su nombre. Muchas gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bendición que podemos estar nuevamente aquí en este viaje de la oración con la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos. Recuerde que el hermano Pablo y el hermano Bernabé tuvieron que bajar a Jerusalén y conversar con los ancianos. Dentro de los ancianos estaba Pedro y ambos hicieron una gran defensa de la gloria de Dios, de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles y que no podíamos regresarnos como algunos de ellos querían que se regresara a la circuncisión. Para ser salvos tenían que volver a ser judíos y volver a la circuncisión. Y Pablo y Pedro tuvieron una gran disertación, una gran enseñanza realmente de lo que tenía que suceder. Ahora, entonces vamos a ver qué decisión al final tomaron, porque ellos tomaron una decisión. Vamos a ver qué decisión tomaron. Vamos al verso 19 del capítulo 15 y vamos a ir leyendo. Dice, por lo tanto, considero que no se debe inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de la sangre y de lo ahogado. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabas. Este no es el mismo Judas que se había ya ahorcado, ¿recuerdan? Y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Empieza la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándolos circuncidar y a guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengas de los sacrificios sacrificados a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis y pásenla bien. De esta manera, los enviados descendieron a Antioquía y habiendo reunido a la congregación, entregaron la carta. Al leerla, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, siendo también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Transcurrido algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio a muchos. Qué linda conclusión de este capítulo 15. Los líderes de todas las iglesias, y estoy hablando con pastores y líderes, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así como ellos tomaron una decisión doble, una doctrinal en cuanto a la salvación y otra práctica sobre cómo vivir la vida cristiana. La decisión doctrinal ya la hemos expuesto, la hemos examinado. No hay otro camino para la salvación, que es recibir a Cristo, confesarlo, creer en Él y caminar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Bueno, esa era la manera. La iglesia concluyó que judíos y gentiles son pecadores por igual. No hay diferencia, pero también pueden ser salvos de la misma manera, por la fe en Cristo Jesús. Entonces hay una sola necesidad y hay un solo evangelio que satisface esa necesidad. No hay más, no tenemos que inventar otra cosa. Dios tiene solo un programa: llamar a su pueblo en el nombre de Jesús. Israel es apartado. Cuando empezamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver que como que el pueblo de Israel es apartado. Porque vamos a empezar a ver la historia del pueblo gentil y cómo el evangelio empieza a moverse por todo el mundo. Vamos a empezar a ver eso. Aunque Israel se ha apartado, no fue descartado. Porque más adelante vamos a ver que dentro del programa que el Señor tiene, Israel también es muy, pero muy importante. Ahora, toda doctrina debe conducir no solamente al hacer, no solamente al creer, sino al deber. Jacobo lo enfatizó y lo mismo hizo el apóstol Pablo en sus cartas. Déjeme leer lo que escribió Jacobo en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14, para que podamos comprender esto. Tenemos, aparte del conocer, tenemos deberes. Dígaselo usted mismo, tengo deberes. Bueno, y mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, vaya en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, déjeme aclarar esto. Nosotros no nos salvamos por obras, pero la salvación se demuestra a través de las obras. Ser cristiano se nos tiene que notar en nuestra amabilidad, en nuestra generosidad, en nuestra compasión. Nosotros somos y representamos al Señor en esta tierra. Entonces, la mera aceptación de una verdad bíblica no es suficiente. Yo tengo gente que acepta que hay que honrar a Dios con sus bienes, pero no diezma ni ofrenda. ¿De qué le sirve aceptar una verdad si no camina en ella? Yo tengo gente en la iglesia que acepta que el matrimonio ha sido instituido por Dios, pero no se casan. ¿De qué le sirve aceptar una verdad si no la va a poner en práctica? La aplicación en la vida diaria es fundamental. Por eso cuando un joven va a la universidad, estudia la teoría un tiempo, pero si no va a la práctica, no se puede graduar. Entonces usted me dice, no, pastor, yo ya estoy salvo por creer, sí. ¿Y la práctica dónde la dejó? Le falta la mitad del currículum. Ay, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Así que no te quedes solo con el creer, tienes que caminar en la práctica. Alabado el nombre del Señor. Los desafíos de la iglesia no se resuelven mediante la aprobación de resoluciones, sino a través de la puesta en práctica de las revelaciones divinas que están en la palabra de Dios. Jacob aconseja que la iglesia que se dirige a los creyentes gentiles para comunicar las decisiones del concilio, también tiene que mostrar no solo una decisión, sino que tiene que caminar en una práctica. Esta carta que escribieron en el concilio instaba la obediencia de dos mandamientos y la disposición para hacer algunas concesiones personales en cuanto a sus costumbres alimenticias. Déjeme verlo. Los dos mandamientos consistían: evita la idolatría y toda inmoralidad sexual. Esos eran pecados arraigados primordialmente entre los gentiles. Los gentiles venían de adorar dioses paganos. Y dentro de las costumbres paganas había muchísima inmoralidad sexual. Entonces les dice a los gentiles, mire, cuídense de dos pecados: la idolatría y la inmoralidad sexual. Pero luego les habla de hacer una concesión requerida en cuanto a abstenerse de consumir sangre o carne de animales sacrificados de manera incorrecta. Mire, los mandamientos no representaban un problema significativo, ya que la idolatría y la inmoralidad siempre han sido considerados pecados delante de los ojos de Dios, tanto para los gentiles como para los judíos. Sin embargo,
aquí hay dos concesiones en su alimentación. Es importante recordar que la iglesia primitiva otorgaba gran importancia a la comunión en las casas, a la hospitalidad, a comer juntos. La mayoría de las iglesias tenían esta costumbre y en algunas congregaciones celebraban algo que se llamaba el banquete del amor, como decir, hoy en la iglesia comemos todos juntos, como lo hicimos este fin de semana. Probablemente esa práctica no era tan significativa, pero sí los unían en el amor, alabado el nombre del Señor para siempre. Pero imagínense que los gentiles invitan a los judíos a su casa y empiezan a servir comida que no comen los judíos. Entonces, ¿qué hubiese pasado con la iglesia que el Señor estaba uniendo en una sola iglesia? ¿Se divide? No, 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 esos gentiles comen horrible. Yo por allá no voy. No, 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 mejor hagámonos aquí los judíos y que los gentiles miren a ver cómo comen sus viandas. No. Entonces los hermanos guiados por el Espíritu Santo les escribe una carta y le dice, mire, absténganse de esto, no coman esto. Vean, si, y Pablo en algún momento lo explicó muy bien, si alguna comida le es ocasión de problema a un hermano porque es débil en la fe o porque no, pues no haga esa comida, porque mi hermano es más importante que una comida. Alabado el nombre del Señor. Bueno, Pablo lo dijo, este problema con claridad. La prohibición de consumir sangre fue establecida por Dios, escúchenlo, antes de la ley. Y hoy no voy a hablar aquí de temas de esos, porque cada uno tendrá su revelación frente a eso. Pero si un animal era sacrificado por estrangulación, parte de su sangre se va a regar por el cuerpo. ¿Y esto qué es? Que lo va a contaminar. Bueno, de ahí la amonestación de la estrangulación. Prohíbe que esos animales sean muertos de esa manera. Bueno, es admirable cómo esa carta dirigida por el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Plasmó la unidad amorosa entre personas que, que tenían dos puntos de vista opuestos. ¿Sabe? Es triste que hoy hay muchas iglesias divididas. Hay líderes que por tonteras, es que yo dije que la cocina de la iglesia se tenía que pintar de este color, pero el pastor no lo aceptó. Me voy de la iglesia y me voy con un grupo de hermanos que les gustaba el color que yo había dicho. Parece chistoso lo que estoy diciendo, pero yo lo que estoy diciendo es verdad. Es verdad. Mire, qué cosas tan impresionantes. Esa carta fue realmente una adaptación basada en el amor de Dios, de tal manera que no afectó a ninguno de los dos, sino que la verdad del Evangelio prevaleció. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántas divisiones? ¿Qué resultados prácticos entonces tuvo esta decisión? En primer lugar, fortaleció la unidad de la iglesia e evitó que se dividiera en dos grupos extremos, uno que se aferraba a la ley y otro que se aferraba a la gracia. Imagínense que hoy tenemos divisiones porque unos creen que las mujeres se tienen que sentar a la derecha y otros que los hombres a la izquierda y otros que se pueden juntar y unos por vestidos y otros por formas. Pero realmente eso es lo que importa. Cabe destacar que esto no se trata de una adaptación doctrinal,
ya que simplemente si adaptamos la doctrina sería algo nefasto. No, no fue una adaptación doctrinal porque la doctrina es la misma. Todos somos pecadores y solo necesitamos un Salvador y ese es el único camino y punto. Cuídense del adulterio, la fornicación, problemas sexuales y de la idolatría. Entonces aquí se trata de aprender a ceder, a recibir acuerdos prácticos en la vida cotidiana, de modo que podamos trabajar en armonía. En segundo lugar, esta decisión permitió que la iglesia presentara un testimonio. Los hombres estaban mirando y la iglesia dio un buen testimonio. ¿Usted sabe qué sucede cuando una iglesia se divide? No que el nombre de Cristo, muchos dicen, no, la iglesia se dividió porque es que la tierra tendrá que ser llena de su gloria. Escucha, cuando una iglesia se divide, el testimonio de la iglesia y de la unidad de la iglesia, que es el vínculo perfecto, es el que queda en el suelo. Por eso la iglesia no debe caminar en división. Mire, en su mayor parte la iglesia aún se identificaba con las sinagogas judías, pero estos judíos estaban observando, los que estaban en las sinagogas, cómo esta iglesia nueva que se estaba levantando en las casas, donde partían el pan, donde tenían todo en común, se estaba moviendo el poder de Dios. ¿Se imagina qué hubiese pasado si la iglesia se divide? Lo primero que dicen es, ese Cristo no era tan poderoso ni tan real como ellos predican. Si los creyentes gentiles abusaban de su libertad en Cristo y se ponían a comer sangre y tal vez a ofrecer en algún momento algo para los ídolos, iban a ser de piedra de tropiezo. En tercer lugar, esta decisión consiguió una bendición cuando diversas congregaciones gentiles leyeron la carta. Pablo y Bernabé, acompañados de Judas y de Silas, llevaron las buenas noticias a Antioquía y la iglesia dice que se llenó de júbilo y en ese sentido motivó a tener más amor los unos por los otros y a no mantener el gravoso yugo de la ley. En la actualidad, tenemos que tomar estas enseñanzas valiosas. Esto que está escrito aquí es para que lo analicemos. En primer lugar, los problemas y las diferencias representan una oportunidad para crecer, no para dividir. La iglesia se debe esforzar y dedicar tiempo a escuchar y a caminar en el amor del Señor. Evitar disputas y divisiones dolorosas por cosas que no tienen nada que ver, alabado el nombre de Dios. Permitir al Espíritu Santo hablarnos. La mayoría de las divisiones, les digo, son provocadas por unos líderes que tienen unos seguidores y que ya no se quieren someter a nadie. Un líder influyente reúne seguidores, se niega a ceder incluso en asuntos tribales y en poco tiempo va a producir una división. Y casi todos los problemas en las iglesias se originan no por diferencias doctrinales, sino por distintos puntos de vista que les decía, de qué color pintamos la iglesia. No, es que cambiemos el orden del culto. Mire, escuchamos de iglesias que se han dividido porque dicen que el piano tiene que estar a la derecha y el pastor dijo que tenía que estar a la izquierda. Y entonces si no me dejan el piano a la derecha, pues yo no puedo tocar bien y entonces me voy a tocar a la iglesia a la esquina y me llevo el grupo de alabanza. Ay, 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 qué vergüenza. Debemos aprender el arte de adaptarnos en el amor del Señor. Y voy a terminar con esto. La iglesia no se debe adaptar a usted.
Es usted el que se debe adaptar a la iglesia. No, no se equivoque. Aunque usted sea el que más diezma, usted no puede hacer que la iglesia se adapte a usted. Usted se debe adaptar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y todos unidos entre sí ayudamos a construir, a levantar, a edificar y sometidos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Muchas veces queremos entender la iglesia como si fuese una empresa por allá afuera o como si fuera un negocio o como si fuera esto. No, 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 no. Esta es la casa del Señor. Y esta casa, hablo en general, ¿no? De la de México, la de Costa Rica, hablamos de la casa en general. La casa del Señor tiene una base y es la base del amor. Allí entonces abordamos las diferencias y tenemos que preguntarnos, ¿cómo afectará mi decisión al testimonio de la iglesia? Jesús oró para que la unidad de su pueblo fuese un testimonio ante el mundo. Y hoy quiero orar con ustedes para que nuestro testimonio, nuestra vida, sea un testimonio ante el mundo. Ore conmigo, dígale, Señor, gracias por la palabra que nos has hablado hoy a través del libro de los Hechos, el capítulo 15, Señor, y cómo la iglesia, y en especial Pedro, se quedó calladito escuchándote a ti, Espíritu Santo. Y tú le diste la sabiduría a él y los ancianos de cómo escribir una carta dirigida por ti, cediendo algunas cosas, tanto los judíos como los gentiles, pero no cediendo a la doctrina de la santidad, evitando la idolatría y los pecados sexuales. Señor, hoy te entregamos a ti nuestra vida y queremos, Señor, nosotros ser bendición para nuestra iglesia local y poder adaptarnos, Señor, y ser, Señor, canal de unidad para que el testimonio de nuestra iglesia esté delante de ti y delante de los hombres como un testimonio vivo, santo y agradable delante de ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Yo bendigo sus vidas y que el resto del día sea lleno de la bendición del Señor. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.